lugar cómodo para adorar con nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a poner este tiempo en las manos del Padre para que Él tome el control de todo lo que va a ser parte de esta transmisión. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana, por este día que tú nos has regalado. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tu fidelidad camina a nuestro lado. Hoy en esta mañana agradecemos la oportunidad que tú nos das para poder llevar un mensaje de bendición a muchas personas. Te pedimos que tomes el control de este tiempo y que tú seas moviéndote en este lugar, que seas tú moviéndote y ministrando a las personas que están viendo esta transmisión. Bendecimos sus vidas y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Te amamos. Gracias por este tiempo. Amén. Vamos a adorar con nosotros. Vamos, canta con nosotros. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Cuánto te quiero enaltecer. Vamos, canta. Gloria a ti, mi Cristo, gloria. Tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor. Ahora el Padre sea exaltado en más alto lugar. Vamos. ¿Cuánto amaste? te quiero enaltecer.
solo tu nombre exaltaré y en alto glorificaré tu nombre. Gracias por unirse a esta transmisión. Bendecimos sus vidas. Vamos a seguir adorando. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si puedes, levanta tus manos.
mensaje que sea de mucha bendición para sus vidas. Comparte esta transmisión con otras personas para que sean bendecidas igual que tú. No hay nadie como tú. Ahí en los comentarios puedes escribir tu petición de oración. Vamos a estar orando todos por ello. Y vamos, comparte esta transmisión con otras personas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Saludo en esta mañana a todas las personas que nos pueden estar mirando a través de estas redes sociales. La gloria sea del Padre, fiel y verdadero. Amén. Quiero que vayamos directamente a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Aleluya. Vamos a leer una historia muy conocida para que cuando estemos ya predicando usted pueda navegar en esa palabra y comprender lo que el cielo nos quiere soltar. Aleluya. En el libro Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 7. Aleluya, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la promesa de estar con nosotros hasta estos tiempos, Señor. Aleluya, estamos contentos por lo que el Señor cada día hace. Amén. Si ya encontró, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 7. Dice el Señor: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de una ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes de prepararme un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Padre, yo bendigo en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias porque tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Padre, que tomes el control de este tiempo. Tu palabra dice que tú, Señor amado, eres aquel que tienes el control de todas las cosas y habitas también en el Olán, en la eternidad, Señor. Queremos que la palabra, Señor amado, fluya.
Señor, que esta palabra se remonte a lo más profundo, Padre, y que aún las tinieblas puedan escucharlo, Señor. Porque aún, Señor amado, las tinieblas entienden la asignación que a cada hombre, que a cada mujer se le ha entregado en este tiempo, Señor. Ordeno el despertar de esta mañana, Señor. Ordeno el despertar de las viudas, Señor, de aquellas que han creído a la palabra. Ordeno, Señor, el despertar de esos hombres y de esas mujeres, Señor amado, que están creyendo en medio de la escasez, que están creyendo en medio de la adversidad, que siguen creyendo en un Dios verdadero, que aún teniendo poco, Señor, creen que tú multiplicarás, Señor, la harina aún de sus tinajas y multiplicarás también su aceite, Padre. Que esta palabra, Señor amado, fluya, Señor, de este lugar. Que esta palabra, Señor, vaya, Padre celestial, y que no retorne vacía, Padre amado. En el nombre de Jesús creo que tú puedes hacer cosas extraordinarias. Creo, Señor, que para los que creen en ti no hay nada imposible. Una fe que habla, una fe, Señor amado, no solamente que se diga por nombre, sino una palabra, una fe que sea hablada por medio de nuestras acciones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, amado Dios, ahí donde tú estás. Dile: en esta mañana mi fe tiene que crecer. Dile: Padre, en esta mañana aumenta mi fe. Dile al Padre: aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aun cuando parece que nada va a suceder, aun cuando parece que nada va a suceder, Dios te dice en esta mañana: solamente ten fe. Solamente ten fe. Aleluya. Te alabamos, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos hablando en esta mañana una fe que habla. Y la fe no es otra cosa, como dice el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versiones de la Biblia dice: es pues la certeza, la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque entendemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios, es necesario que el que tiene fe en Dios crea que Él le hay. En otras palabras, la Biblia dice que el que cree en Dios, el que tiene fe en Dios, es necesario que también crea que Dios existe. En una ocasión habían dos personas que iban al mar. El uno era ateo y el otro era cristiano. Y se van a navegar y ellos empiezan, el uno a orar para que sea guardado. Y el otro, sin embargo, no pudo agradecer a Dios. Y le pregunta: ¿tú por qué no agradeces a Dios? Lo que pasa es que yo soy ateo, dice. Pero cuando estaban en el mar se levantó y el barco se empezó a hundir. Y ahí, cuando se estaba hundiendo, él empezó a clamar a Dios y a decirle el otro: bueno, ¿y cómo es que tú eres ateo y estás clamando a Dios? Lo que pasa es que yo soy ateo en la tierra, pero soy creyente en el mar. Muchas veces pasa eso con nosotros, o pasa eso con la humanidad. Creen en Dios solamente, o se tiene fe solamente cuando todas las cosas están bien a nuestro alrededor. Pero cuando las cosas no están pasando bien, cuando las cosas no están sucediendo, cuando vemos que las cosas están mal o van de mal a peor, empezamos recién ahí a clamar a Dios. Pero es necesario que la iglesia de Dios entienda que a Dios se le cree, a Dios se le debe tener fe a tiempo y afuera de tiempo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Y es necesario tener fe. La fe, vuelvo a repetir una vez más, es la certeza, es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que Dios puede reprochar en una persona, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, es la falta de fe. Es lo que Dios puede reprochar a la iglesia en este tiempo, es la falta de fe. Lo que Dios puede rechazar en este tiempo en sus hijos es que los hijos de Dios tengan poca fe.
Cuando Pedro estaba caminando en las olas, estaba caminando en el mar, algo que Dios le reprochó a Pedro es su falta de fe. Es la falta de fe, porque él dijo: Maestro, manda que yo vaya. Manda que, porque yo quiero caminar, así como tú caminas en las aguas, yo quiero caminar. Y Jesús le dice: ven Pedro, ven, camina. Pero cuando Pedro vio que se estaba hundiendo, él empezó a llamar a su Señor: Padre, ayúdame porque me estoy hundiendo. Y Dios empieza a reprocharle: Pedro, ¿por qué eres incrédulo? ¿Por qué no tienes fe? Si yo a ti te dije que vengas y que ibas a caminar sobre las aguas del mar, debías entender que si yo pude caminar, tú lo puedes hacer. Aleluya. Te alabamos, Señor. Pedro había visto las cosas que Jesús había hecho. Jesús había sanado milagros, había hecho muchos milagros. Jesús había hecho maravillas. Sin embargo, Pedro empezó a dudar. Y eso le pasa a muchos creyentes en este tiempo. La Biblia habla de acerca de una mujer, de la viuda de Sarepta. Si usted va y retrocede un poquito el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, y retrocede un poquito más, usted se va a encontrar con la historia del profeta Elías. Un hombre que la Biblia dice que era un hombre de carácter fuerte, que era sujeto a pasiones, que tenía debilidades. Y es ahí donde el apóstol Pablo hace entender que ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios es perfecto, que está sujeto a debilidades. Pero la Biblia dice que este hombre jamás pecó. Amén. Y Elías se encuentra con una historia, o se encuentra en un marco bíblico donde él defiende su fe delante de una mujer llamada Jezabel, una mujer pagana, una mujer idólatra que se casa con el rey Acab y hace que la idolatría empiece a entrar en Israel. Y cuando la idolatría empezó a entrar en Israel, Elías empezó a sentir celo de parte de Dios, porque todos los hombres se habían vuelto a dioses ajenos, a dioses paganos, a dioses que no eran Dios. Y una de las cosas, o los principales mandamientos que Dios demanda a la iglesia, que Dios demanda a sus hijos, es que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. No te harás imágenes de los que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra. Entonces, cuando Dios vio eso, Dios se encendió en ira por causa de esto. Y Elías, como profeta de Dios, empieza a marcar una palabra para ese tiempo. Empieza a marcar una palabra en ver que su pueblo, el pueblo en la cual él había nacido, el pueblo de Dios, se volvió idólatra. Y él empieza a lanzar una palabra de decreto. Y es muy importante que la gente entienda cuánto poder hay en la boca de los hombres de Dios, cuánto poder hay en la voz de los hombres que conocen la palabra del Señor. Levanta tu mano conmigo y di: hay poder en lo que yo voy a decretar en esta mañana. Aleluya. Y este profeta de Dios suelta una palabra tremenda. Suelta, por eso que hay que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos también, porque de ahí también puede venir juicios también para cada uno de nosotros. Y cuando Elías suelta una palabra y dice: por mi boca no va a llover, por mi boca no habrá lluvia, no habrá rocío, porque recuerde que a más que llovía, también los abismos se abrían y podía salir la humedad que se llama, y podía haber agua de abajo de los arroyos. Sin embargo, el profeta Elías lanza una palabra y no llovió por mucho tiempo. Y cuando no llueve, nosotros podemos entender que la tierra no da su fruto. Cuando no llueve, nosotros podemos entender también que la tierra se seca. Algo muy importante que la iglesia debe comprender es que cuando el hombre le habla a la tierra produce sus frutos. Y gloria a Dios, porque en este tiempo las tierras, las ciudades se están volviendo a un diseño tan precioso como es la agricultura. Recuerde que cuando Dios creó las generaciones, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios le dio vida a la tierra, empezaron a salir plantas.
Adán y Eva vivían en un Edén, vivían en un paraíso lleno de frutos, lleno de árboles. Sin embargo, cuando Elías decretó una palabra, no lloverá, la tierra dejó de dar sus frutos. Y como dejó la tierra de dar sus frutos, la tierra llegó a tener escasez. Y como había escasez, hubo crisis para aquella ciudad o para aquella nación. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Dios levanta este hombre. Y usted estudia la palabra y se da cuenta que Dios le dice a Elías: necesito que salgas y te vayas a un arroyo, te vayas a esconder. Pero allí te van a alimentar los cuervos. Usted se imagina ser alimentado por cuervos, animales sucios, animales que comen, como se le llama ahora, los gallinazos, animales que comen carne podrida. Usted no sabe cómo se habrá sentido Elías ser alimentado por estos animales. Pero Dios tenía un plan específico para aquel tiempo. Sin embargo, usted se da cuenta por la palabra que Elías obedece cada voz que Dios le estaba dando. Elías obedece cada palabra que Dios le estaba soltando. Elías estaba siendo preparado en ese lugar para remontarse a los milagros extraordinarios que Dios le iba a empezar a soltar desde ese momento. Elías estaba siendo preparado para grandes cosas. Elías estaba siendo preparado para ser el hombre, la cual la Biblia dice que hablaba con Dios, y que aún la Biblia declara que era aquel que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque había un manto profético en él. Sin embargo, Dios en ese tiempo, Dios entendía la promesa de Dios para su pueblo, la gran promesa que Dios estaba estableciendo de Elías para una mujer, porque Dios le dice: Elías, necesito que te prepares, aliméntate bien, prepárate bien. Oiga, es tremendo ver, y tómelo de un lado espiritual lo que yo le voy a hablar en esta mañana. Tal vez tú eres el Elías que Dios está preparando en aquella cueva. Tal vez tú eres el Elías que Dios está preparando en aquella cueva. Tal vez tú estás siendo alimentado por los cuervos en este tiempo. Puedo decir que la iglesia del Señor está siendo alimentado en este tiempo por cuervos. Pero llega el momento, iglesia del Señor, que parará todo esto y tú ya tienes que salir preparado para lo que Dios le está hablando a la iglesia en este momento. Dios le dice a Elías: prepárate, Elías. Ya no va a haber cuervo que te alimente, ya no va a venir que te traiga ni queso ni nada ni carne, ya no te van a traer. Tienes que prepararte porque vas a salir. Iglesia del Señor, termina esto y vamos a salir. Y no vamos a salir a contar penas. Tenemos que salir a hacer cosas extraordinarias de parte del Señor. Porque lo que Dios le dice a Elías: vas a salir y lo primero que te vas a encontrar es con una viuda. Y yo le he ordenado a esa viuda que te alimente. En el versículo 10, lea conmigo. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Cuando alguien no conoce a una persona, duda en traer agua, duda en llevarle agua. Tal vez alguien se le acerca a su casa y le dice: regálame un poquito de agua, y usted va a dudar y le dice: ¿quién es esa persona?
Y si es alguien que usted no conoce, usted se va a ver el agua y le dice a alguien que esté ahí en su casa: pila, que yo no conozca a esta persona, puede que sea un ladrón, voy a verle agua y tú pila, ojo. Pero ¿sabe qué pasó con esta mujer? ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Dice que obedeció a Elías. Obedeció a Elías. Y podemos ver en ese momento el carácter de autoridad en este profeta de Dios. Podemos ver en este hombre su carácter cuando le dijo: por favor, tráeme un poco de agua. Y la mujer lo que dice en el versículo 11: y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Y vamos a ver en esto que en Elías no solamente había la autoridad, el carácter como profeta, sino que Elías también tenía la compasión como profeta de Dios. Y ahí es donde yo quiero ir, cuando Dios a través del profeta Elías le dice a esta mujer: tráeme agua. Y esta mujer se mueve en diligencia y le fue a ver. Y usted si lee en el libro de Mateo capítulo 10 verso 42, cuando Jesús le dice a los discípulos: donde ustedes vayan, yo quiero que usted vaya para que entienda mejor la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, abra por favor su Biblia. Mateo capítulo 10, el verso 42. Mi alma te alaba, Señor. Y quiero que usted en esta mañana entienda la importancia de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 10, el verso 42. Pero para poderlo entender, vamos al 40. Dice: quien los recibe a ustedes, me reciben a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de los pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Aleluya. Te alabamos, Señor. Mire lo que dice aquí: y quien ni siquiera un vaso de agua fresca, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca. ¿Qué estaba pidiendo la viuda? La viuda estaba pidiéndole a Elías, o le estaba diciendo a Elías: no tengo agua, pero te lo voy a dar. Elías le estaba pidiendo un vaso de agua a esta mujer. Le estaba pidiendo un vaso de agua. Usted sabe lo que era el agua, lo que representaba el agua en ese tiempo para esta mujer. En ese tiempo no llovía. En ese tiempo no existían las pomas de agua, los botellones de agua que nosotros podemos comprar en este tiempo. El agua la gente la tenía que ir a ver al arroyo, la gente tenía que ir a ver a los ríos. Era sacrificado tener agua en un lugar. Cuando esta mujer se va con diligencia a ver el agua que Elías le estaba pidiendo, esta mujer tuvo que haber pensado: este hombre me está pidiendo agua en medio de esta necesidad. Este hombre me está pidiendo agua aun cuando no ha llovido. Este hombre me está pidiendo agua aun cuando sabe que en mi vasija no hay más que para un día o para 2 días. Pero por obediencia lo voy a hacer. Y sin embargo ella tal vez se reveló que aquel que le da agua a uno de sus profetas no perderá su recompensa. Por eso la iglesia del Señor en este tiempo tiene que estar con los ojos, los oídos apercibidos cuando Dios te está dando la orden para que empieces a dar. Porque tú no sabes si es ahí cuando se te está acabando lo que tú tienes. Es cuando Dios te está diciendo: te voy a soltar en medio de la escasez, te voy a soltar una abundancia. Aleluya. Mi alma te alaba. Y Dios comienza a seguir
hablando a través del profeta Elías con esta viuda. Mi alma te alaba, Señor. Y Elías sigue hablando y sigue tal vez hablando con ella, o tal vez estaba esperando que su agua llegara. Y puedo decir que Elías se había convertido en un profeta abusivo. ¿Por qué, pastora? Porque Elías sabía que no había una economía buena en ese tiempo. Porque la viuda le dijo estas palabras: mira, yo estoy recogiendo la leña, y con esta leña voy a hacer mi última comida. Voy a hacer el último puñado de harina y voy a coger lo poco que me queda del aceite. Y después que mi hijo y yo comamos, nos vamos a dejar morir. Después que mi hijo y yo comamos, nos vamos a dejar morir. Dios muchas veces no nos pide cuando tú y yo estamos en abundancia. Él nos pide cuando ya no tenemos nada. Y es ahí cuando nuestra fe va a hablar por sí sola. Aleluya. Cuando tú ya no tienes nada, cuando tú te conviertes en la viuda y le hablas a tus hijos y le dices: mi amor, mañana no sé qué vamos a comer. Y Dios te está hablando. Hemos vivido experiencia durante todos estos días con mis hijos. Hemos vivido momentos, y cuando estaba hablando del agua, me acordé que hace 2 o 3 días se nos había nosotros acabado los botellones. Y no teníamos lo que era una gota de agua para tomar. Y entendí la importancia del agua en la vida del ser humano. Aquella viuda, cuando aquel profeta le dice: dame agua, le estabas dando tu vida. La viuda estaba siendo obediente, le estaba dando todo, pero había algo que iba a pasar en ella. Algo sobrenatural que iba a suceder. Yo no sé qué cosa sobrenatural va a pasar en tu casa hoy, pero yo declaro que hay algo sobrenatural. Yo declaro que en la escasez que tal vez tú estás viviendo, o tal vez ya sientes que se te está acabando el arroz, tal vez ya sientes que se te está acabando el verde, el aceite, se te está acabando la economía, tú vas a entender que cuando tú pones a Dios en primer lugar, algo va a pasar. Y hace 2 días atrás ya nos había llegado una provisión de comida. Se nos había acabado a nosotros el agua, toda el agua. Se nos había acabado a nosotros la comida. Y yo le digo a mis hijos: vamos a orar para que Dios provea. Al siguiente día llegó comida a nuestra mesa. Ese mismo día, recuerdo que estábamos comiendo después, que fue el día jueves justamente, estábamos comiendo después que habíamos terminado la prédica, y mientras arreglábamos ya la mesa para servirnos, le digo a mis hijos: vamos a orar para que Dios nos provea finanzas. Vamos a orar para que Dios provea finanzas. No terminaba de hablar aquella palabra, hermanos, y se acerca un hombre, se puede decir un pequeño de la casa. Un hombre, hermano, que no tiene ni casa, no tiene absolutamente nada en este lugar, no vive en este lugar. Y se acerca y le dice a mi esposo: pastor, venga para acá. Venga para acá. Y pone en sus manos una semilla, pone una ofrenda en sus manos. Y yo vi el rostro de mi hija que quería llorar, porque ella se dio cuenta que yo había terminado de orar. Y yo le digo: Señor, provee finanzas para este lugar. Y entendieron ellos que cuando tú le das a Dios el tiempo, tú le das a Dios todo lo que Él necesita de ti. Y es ahí Dios donde dice en el libro de cuando Él empieza a hablar: poned primeramente a Dios, o buscad a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán añadidas.
Amén. Las demás cosas no serán añadidas, porque es tu nivel de fe. No es solamente tú dices yo tengo fe, porque hay niveles de fe. Existe la fe natural. La fe natural nace con todas las personas. Los niños nacen con una fe natural. Todo mundo nace, yo tengo fe, yo tengo fe. Es la fe natural, la que todas las personas lo tienen. Como dice, todos nacen con la fe natural. Es la fe que nos permite confiar los unos a los otros. En el trabajo confiamos en que mi trabajo me va a proveer. Es una fe natural. El niño sabe quién es su padre, quién es su madre. Es una fe natural. Todos tienen la fe. Pero cuando tú sabes que donde la viuda estaba había una crisis, y cuando hay crisis nadie puede ayudar, los bancos no nos pueden prestar dinero, porque ni un banco te va a prestar en una crisis, porque pone en riesgo su economía. Nadie iba a ayudar a la viuda. Sin embargo, la fe natural de la que yo te estoy hablando es la que todo mundo tiene. Pero viene otro tipo de fe, la fe doctrinal. La fe doctrinal, ¿cómo nace esta fe? Esta fe doctrinal nace por medio de las Escrituras, porque tú lees, porque tú dices, Padre de la fe. Dios le prometió un hijo, sí, se lo dio a los 20 años. Tú comienzas a hablar de la fe doctrinal, de la fe de la palabra, de la fe de lo porque tú has leído. Pero Dios no solamente quiere fe natural, Dios no quiere fe doctrinal, Dios quiere ver una fe expectante. Dios quiere llevarte a una fe de lo sobrenatural, una fe donde los hombres y las mujeres puedan decir, mira, lo que me pasó a mí, no había provisión, clamamos y Dios proveyó. No tenía finanzas, clamamos y Dios proveyó. Porque es algo que tú estás obrando en lo sobrenatural. Dios empieza a obrar en lo sobrenatural. Iglesia del Señor, es necesario que llevemos nuestra fe natural a lo expectante, a lo sobrenatural. Es la fe que obra, es la fe que te hace trabajar para el reino, es la fe que tú pones en acción, es lo que hace que sucedan las cosas. Y yo creo que Elías, cuando se encuentra con esta mujer, empiezan a hablar de la fe. Empiezan a soltar cosas preciosas. Ya se le había revelado lo del agua. Y en otra ocasión Jesucristo ve el milagro de los panes. Cuando Él llevó a su pueblo a ayunar y tenían que devolverse a su camino. Y la Biblia habla que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Quién puede alimentar una gran multitud? Sin embargo, Dios hace el milagro de la multiplicación. Y dice la Biblia que se alimentan 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Esa es la fe que habla. Fe no es que solamente tu trabajo te provea. Fe es que cuando tú sirves a Dios y trabajas para su reino, entiendas que cuando tú haces la obra de Dios, aún Dios va a usar los cuervos para que te alimenten. ¿Y sabe lo que hace Elías? ¿Sabe lo que hace él? En el versículo 12 dice: tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente usaba esto, recogiendo unas leñas para llevármelo a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de que moramos de hambre. Tremendo. Como esta mujer no conocía a Elías, no sabía quién era, pero algo que ella entendió, que cuando Elías le pidió, ella entendió que ese hombre venía de parte de Dios. Y en el versículo 13 dice: no temas, porque hay algo que la iglesia siempre ha vivido, es con temor. La iglesia del Señor siempre vive con temor. Solo los que retienen
viven con ese temor. Alguien puede decir: yo no voy a dar porque me da miedo quedarme sin finanzas, me da miedo quedarme sin comida. Pero no entendemos que la palabra que Elías le dijo a la viuda: no temas, no temas. La iglesia de este tiempo no debe tener temor de Dios, temor de dar algo para Dios, porque es ahí donde Dios se quiere glorificar. Es ahí donde Dios quiere que nosotros entendamos que no podemos condicionar. Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. Muchas veces lo poco que tenemos, entre comillas, condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. Muchas veces decimos, o cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor le está pidiendo algo a sus hijos, o cuando Elías le estaba pidiendo a la viuda pudo tomar una conducta: no tengo. La viuda pudo tener una conducta y decir: yo no te puedo dar. La viuda pudo decir: estamos en crisis. La viuda pudo decir: no tengo. La viuda pudo decir: es que si yo te doy, ¿quién me va a dar a mí? Su conducta podía estar condicionada por su necesidad. Sin embargo, ella tomó otra posición, otra conducta, y dijo: te la voy a dar. Vive Jehová, vive tu Dios. Porque ella no conocía al Dios de Elías, pero sí entendía algo importante: es que si un profeta había llegado hasta su casa, es porque iba a llegar una bendición. Porque cuando tú y yo le damos a los hombres de Dios, cuando tú y yo servimos a Dios, nuestra condición actual no va a ser nuestra condición anterior. Aleluya, mi alma te alaba. No podemos condicionar a Dios por lo que nosotros podamos tener en el presente. No podemos condicionar a Dios por lo que tenemos en el ahora. No podemos condicionar a Dios y decirle: Señor, estamos en crisis. Mire, ahorita la iglesia, para los evangélicos, para todos los hijos de Dios, ahorita la iglesia del Señor debe estar soltando más para el reino. Porque sabe que cuando trabajamos para el reino hay una puerta abierta que se nos abre. Como la Biblia, y no se trata de solamente pedir, se trata de un dar. Porque nadie que da deja de tener revelación. Cuando tú das para el Señor es porque Dios se te revela. Mi alma te alaba. Por eso es tiempo que Dios sea revelado en los hijos. Es tiempo de que Dios se nos sea revelado como casa, como ciudad. Es necesario que en este tiempo la iglesia entienda que Dios se nos tiene que revelar y no vivir en una fe natural, porque usted se encuentra con gente que vive hablando de fe, pero Dios manda a que la iglesia tenga una fe expectante, una fe que quiera ver lo que nunca ha visto, una fe como la que tenía aquel hombre cuando va con su hijo paralítico y le dice: yo traigo a mi hijo a los pies de Jesús. Los discípulos habían orado por él, los discípulos habían puesto sus manos por él, pero no había sido sanado. Y Jesús escucha el alboroto y pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y comienza el padre a decirle: lo que pasa es que mi hijo es gravemente atormentado. Ya oraron y no pasa nada. Y ese hombre empieza a hablar y dice: yo creo, nada imposible para Dios. Porque es necesario que ahora la iglesia entienda que no hay nada imposible para el Señor. La viuda no conocía a Elías. Sin embargo, ella percibió que Elías era un profeta. Vuelvo a repetir, la viuda no conocía a Elías, pero ella percibió que este era un profeta. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y tú y yo empezamos a ver a los hombres de Dios. En una ocasión yo le decía a alguien: yo glorifico a Dios
por los hombres que Dios trae a nuestra casa, a la congregación, con una palabra profética. Porque son hombres de veramente usados por el Señor, y que te traen una profecía, y que tal vez has pasado algo y viene el Señor, los usa y le habla la palabra y les revela lo que tú estás pasando. Pero hay un profeta mucho mayor, que se llama el Espíritu Santo, que ya te habló. Hay un profeta mucho mayor que el Espíritu Santo, que ya se está revelando en este tiempo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Hay un profeta que está ya hablando en este tiempo, y es el Espíritu Santo, y que está soltando palabras, y que le está hablando a la iglesia que despierte. Le está hablando a la iglesia que no se preocupe de su condición actual, porque su condición actual no será la de mañana. Tal vez hoy te falte, pero yo te aseguro que mañana Dios va a empezar a proveer. Pero tú tienes que servir al Señor, tú tienes que dar para el Señor, tú tienes que empezar a dar a Dios lo que de gracia Él te ha dado. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Exaltado eres, Dios. En el versículo 14 dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. E hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había sido anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. No se acabó nada en esa casa. Iglesia del Señor, necesitamos acrecentar más nuestra fe. Necesitamos creer que Él es fiel. Necesitamos tener humildad. Yo me he encontrado con mucha gente que habla muy arrogante: yo tengo fe, yo tengo fe y yo tengo fe. Pero la fe requiere de mucha humildad. Amén. Y la fe, como yo tengo un anotado aquí, dice: tener fe requiere de humildad y vernos tal como somos, humanos y finitos. En otras palabras, somos humanos, pero ¿qué pasa? Tú también te acabas, tú también te mueres, porque somos creados para eso. Sin embargo, hay algo muy importante: es que la fe que tú tienes te debe llevar a conocer a Dios. La fe que tú tienes te debe llevar a conocer al Padre. La fe que tú tienes te tiene que llevar a que Dios se te revele en dar para su reino, en dar para su obra, en dar para el beneficio de las cosas de Dios. Mi alma te alaba. Y no negarse a lo que Dios está estableciendo. Vuelvo a repetirte esta parte que mientras estaba estudiando, dice: Dios muchas veces no nos pide cuando tú y yo estamos en abundancia. Él nos pide cuando ya no tenemos, y nos prueba nuestra fe, y ella hace que ella hable por nosotros. Esa fe que tú y yo tenemos es la que va a hablar de nosotros. Esa fe va a hablar del Dios en la que tú has creído. Esa fe que tú tienes es la que va a hablar tus generaciones. Porque cuando tú ves que Dios comienza a responder las cosas que tú les estás pidiendo, tú vas a saber que realmente Dios está contigo. Fue lo que pasó con nosotros. Yo le decía a mis hijos tal cosa y Dios no demoraba mucho en responder. Y tus hijos se dan cuenta que la fe que tú tienes, tus hijos empiezan a creer en el Dios en el cual tú has creído. Algo que le digo a ellos mientras están comiendo: bendigan a todas las personas que traen el alimento hacia nuestra casa.
Bendigan a las personas que Dios usa para traernos ración a este lugar. Porque tú no sabes si esa persona mañana pasado, con la oración que tú haces, va a ser tremendamente bendecido. Porque cualquiera que bendice a uno de sus hijos, a sus profetas, no perderá recompensa. Para muchos estamos en crisis, pero la iglesia de Dios, algo que mi esposo mandaba antes en el grupo, no podemos congregar físicamente, pero cuando tú sabes que tú perteneces a una congregación y tú sabes que tu pastor te mandó un mensaje y te dice congrégate, conéctate, es porque lo que te está diciendo, vamos al culto. No podemos congregar físicamente, pero vamos a congregarnos por medio de esas redes sociales. Y cuando tú te conectas a tu pastor, cuando tú te conectas a tu líder, tú entiendes que tienes autoridad, porque aquel que se sujeta a autoridad tiene autoridad. Y ahora estamos congregados por medio de las redes sociales, la iglesia. Por eso tú, hijo, hija, oveja que me escuchas, es tan importante en este tiempo que la iglesia entienda que no puede congregar en el lugar, se puede decir como material, en la estructura como iglesia, pero sí podemos congregarnos a través de las redes sociales como casa. Que tal vez yo no puedo ofrendar, que tal vez yo no pueda diezmar a través de las redes sociales, sí se puede. Porque cuando tú eres fiel y a ti se te revela Dios de todo lo que tú vas haciendo en el día, tú vas guardando, y cuando ya ves que tienes que ofrendar y diezmar, tú vas y le dices a tu pastor: pastor, mire, aquí el Señor me ha dado, voy a dar lo que con amor Dios me ha permitido cosechar. Porque debes entender esta palabra que cuando Dios le dijo a esa viuda, no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite. Porque cuando menos tenemos es cuando Dios más nos quiere dar. Yo he visto la mano de Dios aún en cuando ya no hay nada. Cuando no hay nada en nuestra casa es cuando Dios más se glorifica. Y le he enseñado a mis hijos que aún en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, nunca perdamos nuestra confianza en Dios. Nunca perdamos de agradecer a Dios. Nunca perdamos en decir gracias a Dios por todo lo que nos va dando. Y deja que tu fe hable. Deja que tu fe hable. Deja que tu fe hable. Comienza a soltar. Levanta tu mano conmigo y comienza a decir: Padre, este día voy a hacer que mi fe hable. Voy a soltar, voy a hablar. No va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, no va a faltar nada. Voy a ser solícito, voy a dar, voy a sembrar. Porque esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe de la que nosotros estamos hablando en este tiempo. No es la fe natural con la que todo el mundo nace. No es la fe doctrinal que tú conoces. Sí, Abraham tuvo fe, tal persona tuvo fe. No, ya ellos tuvieron tu fe, pero Dios quiere revelar ahora la fe que tú tienes. ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde o qué cosas puedes hacer con la fe que tú dices tener? Mi alma te alaba, Señor. Nuestra fe también se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras y a través de nuestras decisiones. Cuando tú tienes decisión para agradar a Dios, cuando tú eres un hombre y una mujer decidida, la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nosotros hemos ido a grandes congresos, a grandes, se puede decir, servicio donde hombres de Dios sueltan una palabra y te dicen: te vamos a bendecir. Y Dios comienza a obrar a través de una palabra, porque tú sacas una semilla. Recuerdo mucho lo que Dios empezó a soltar para nosotros. Amén. Tienes que entender que lo que Dios está soltando en este tiempo tiene que verse a través de tus obras. Como yo dije aquí, la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, de lo que tú haces, de la forma como tú estás obrando. Amén. De la forma como son las cosas, como tú las estás haciendo. Quiero que vayas un momento a Santiago capítulo 2 verso 18. Santiago capítulo 2
verso 18. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Santiago capítulo 2, verso 18, donde dice aquí: sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, por mis obras. Vuelvo a repetir el versículo. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchos dicen, yo tengo fe. Pues listo, muéstrame lo que tú has logrado hacer con tu fe y yo te mostraré mis obras que han sido hechas con fe. Es lo que yo te estoy hablando. Yo no le puedo enseñar a mis hijos, tengan fe en Dios. Yo no le puedo enseñar a la iglesia, tenga fe en Dios. Yo no le puedo enseñar a cualquier persona, tenga fe en Dios, si primero no se ha revelado en mí la obra que yo he hecho por medio de la fe. Porque hay gente que construye sin tener finanzas, pero sí tiene fe. Hay gente que cree que Dios sana a un enfermo, no siendo médico, pero tiene fe. Hay gente que está orando para que Dios provea y no es rico. Porque a veces mucho más fe dicen, ay no, los ricos tenemos fe. No, los ricos tienen dinero guardado en el banco. Pero deja que al rico se le acabe el dinero y vamos a ver, él tiene que hacer crecer su fe. Pero la iglesia del Señor, aún teniendo o no teniendo provisión, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. La iglesia del Señor debe tener fe aún cuando no haya nada. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Quiero que vaya a Primera de Juan capítulo 5, el verso 4. Primera de Juan capítulo 5, el verso 4. Mi alma te alaba, Señor. Primera de Juan capítulo 5 y el verso 4. Y dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Y cuando te estoy hablando de mundo, no te estoy hablando de mundo de lo que te rodea. Estoy hablándote del mundo del sistema. Te estoy hablando del mundo de los pensamientos que tú tienes. Porque mucha gente está en el mundo, pero vive lamentándose que no hay. La gente vive lamentándose que no tiene, porque es el pensamiento de la humanidad. Pero cuando tú tienes fe, como dice aquí la Biblia, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, vence los miedos, vence los temores, vence el decir que no tengo. Cuando tú en tu corazón dices no tengo, no puedo dar, no sé qué hacer, no puedo dar para el Señor, entonces en otras palabras, tú en vez de vencer al mundo, el mundo te venció a ti. Pero tú, como dice la palabra, esa es la fe, que aquel que tiene fe tiene victoria, porque ha vencido al mundo, ha vencido los pensamientos contrarios a la palabra fe. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Quiero que vayas a Romanos capítulo 12, verso 3. Me gustaría que estén anotando ahí. Romanos capítulo 12, el verso 3. Dice, por la gracia se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cuál es tu medida de fe? Te pregunto en esta mañana. ¿Cuál es tu medida de fe? ¿Cuál es la medida de fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que tú dices tener? ¿Cuál es la fe de la cual tú me estás hablando?
¿O cuál es la fe la cual tú dices tener o creer? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que no te creas. Si no estás haciendo nada para el Señor, si ves que Dios no hace nada de lo que Dios te está mandando a hacer, ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Por qué muchas veces no hemos sido más prósperos o más bendecidos? ¿Sabes por qué? Porque hemos tenido fe para con nosotros mismos, mas no para su reino, mas no para lo que Él nos está soltando en este tiempo. Necesitamos que la fe hable por nosotros. Levanta tu mano y di: necesito que mi fe hable. Hoy yo voy a probar a Dios. Hoy me voy a sentar a mi mesa. Le voy a hablar de la fe genuina a mis hijos. Le voy a hablar a mis hijos que Dios es nuestro proveedor. Le voy a hablar a nuestros hijos que Dios es aquel que abre puerta, pero que también cierra. Pero también le voy a hablar a mis hijos que Dios es el que cierra, pero que también abre. Y que este tiempo de pandemia, que este tiempo de tribulación, que este tiempo en la que la iglesia tal vez está encerrada, no es el tiempo de que la iglesia se esté lamentando: no tengo, no hay o no puedo. La iglesia puede moverse, la iglesia puede predicar, la iglesia puede ofrendar, la iglesia puede diezmar, porque no hay un hijo desamparado que mendigue pan, porque no hay justo que pueda decir que no ha sido sustentado por Dios. Vuelvo a repetir, la iglesia cambió las estructuras, pero no ha cambiado en su esencia. Dios sigue el mismo Dios que hablábamos con la gente sentadas en una silla. Es el mismo Dios a la que hoy le estamos hablando a través de las redes sociales. Solo que hay una gran diferencia, que tal vez tú estás como Elías metido en la cueva, siendo preparado. Esa es la diferencia. Que la iglesia ahorita está en la cueva, siendo preparado para irse a enfrentar a una viuda, para que se revele la fe y para que se muestre la abundancia. Pero ya es el momento en el que vamos a empezar los Elías a salir de la cueva y a hablar palabra, a ir a la gente, a decirle a la gente que Dios es Dios y que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en la que nosotros podamos ser salvos. Tú eres el Elías que está en la cueva. Prepárate. Si tu pastor te está hablando, tu pastor te va a empezar a decir: voy a predicar. Listo, es la voz de Dios que te está hablando. Prepárate, porque tú no sabes a dónde Dios te va a mandar para que el nombre de Dios sea glorificado. Y tú hables de fe y esa fe hable por ti. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Jesucristo. Levanta tus manos y glorifica a Dios. Levanta tus manos y bendice a tu Creador en esta mañana. Levanta tus manos y dile al Señor: yo he creído tan solo en una fe natural, en una fe doctrinal, pero tal vez entiendo que mi fe expectante, mi fe sobrenatural todavía no ha sido desarrollada. Te pido que me ayudes a desarrollarla. Ayúdame a desarrollar mi fe. 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 Oh, aleluya, aleluya, Señor. Haz que se despierten esos Elías que llevarán una palabra. Señor, esas viudas, las viudas de antes no son como ahora. Las viudas de antes quedaban en la ruina, muchos quedaban con deuda. Sin embargo, a Dios le plació llevar a Elías a una mujer que no tenía más que un puñado de harina y un poquito de aceite en su jarro para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios muchas veces se glorifica en los pequeños. Por eso nadie debe de jactarse de su fe, pero sí debe aflorar su fe por medio de las obras que hace, aún teniendo fe. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Yo creo que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. Yo creo en este tiempo que el aceite de nuestras casas no se va a acabar, ni la harina se va a acabar tampoco. Yo le hablo para aquellos en esta mañana
que tal vez ya cuando sienten que todo se les está acabando, se empiezan a preocupar y empiezan a decir: santo, aleluya, Padre, multiplica. Porque yo sé que hay mujeres de Dios, hay hombres de Dios, que cuando ven que ya se les está acabando, van a poner sus manos sobre sus alimentos y muy milagrosamente van a orar por fe, y ellos van a ver cómo sus alimentos se multiplican, cómo empieza a subir el volumen de lo poco que había, se empieza a multiplicar. Yo recuerdo tanto, hace muchos años atrás, un tío mío hacía pan y él nos contaba el testimonio y decía que el gas se le estaba acabando y que los panes estaban a la mitad. Él es un hombre de Dios, un hombre que ahora está siendo grandemente bendecido por el Padre. Y él nos contaba que mientras él veía que los panes se estaban cocinando y que el gas se estaba acabando, él empezó a orar: Padre, haz que este gas no se acabe, haz que este gas se multiplique. Y él sintió que de la parte baja del gas empezó a subir algo, y sintió que el gas se estaba llenando, y comienza y lo pulsa, y él sintió que ese gas estaba totalmente lleno. Ese es algo sobrenatural que la iglesia debe empezar a ver. Iglesia, dejemos que nuestra fe hable por nosotros, que nuestra fe se vea reflejada en las obras que nosotros estemos haciendo, aun cuando veamos que las cosas se acaban. Aleluya, 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 aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el que vive, santo es el que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Estamos agradecidos con el Padre. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Estamos agradecidos por lo que Dios está obrando. Dios está obrando. Levanta tu mano conmigo y diga: aunque no puedo ver, sé que estás obrando. Aunque no puedo ver, sé que estás obrando. Hermanos, porque la iglesia debe entender que la fe no se ve. Porque si la fe se viera, muchos creyeran, pero la fe no se ve. Por eso es que Dios dice: la fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque aunque nosotros no veamos nada hasta ahora, entendamos que Dios en su silencio está trabajando. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma bendice tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Acabando todo. Estamos a un tercer mes, o ya estamos en el tercer mes de estar ya guardados, encerrados, y para muchos es un signo de preocupación. Pero hoy yo te vengo a decir: tu fe va a hablar, y espero en unos días poder ver testimonios gloriosos de gente que nos escriba: pastora, lloré por tal cosa, pastora, yo fui y sembré, pastora, yo hice esto, y algo sucedió, algo pasó, que se me multiplicaron
profetas de este tiempo no han cambiado. Los profetas no se han acabado. Y hoy yo vengo a establecer una palabra para esta ciudad. Vengo a establecer una palabra para todos los que nos escuchan. No escaseará nada en nuestras casas. Levanta tu mano. No vas a perder el trabajo, porque hay mucha gente que está asustada. Hay mucha gente que dice nos van a sacar de los trabajos porque la economía de nuestro país no está bien. Yo te voy a decir en esta mañana, no vas a perder tu trabajo. No vas a perder tu negocio. No se va a cerrar nada de lo que Dios te ha bendecido. No va a caer nada, porque Dios es fiel y justo con los justos. Dios es justo con los justos. Y si tú, como hombre de Dios, no le niegas un vaso de agua a sus pequeños, Dios tampoco te negará nada a ti, que eres su hijo amado. Amén. Yo te bendigo en esta mañana. Gracias a Dios por lo que Él nos ha soltado. Sigue caminando con fe, pero no la fe natural, sino la fe expectante, la que quiere glorificar al Padre a través de sus señales y sus prodigios. Amén. Te bendigo grandemente. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos. Regáleme unos minutitos. Mientras la profeta Anita, mi esposa, hablaba, yo sentía en mi espíritu poder compartir esto contigo. La palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros como líderes acá en Montañita tenemos un promedio de unos 15 años sirviendo al Señor en este territorio. Y por alguna razón especial, el Padre nos ha permitido sembrarnos. Hemos dado, hemos sembrado. Mucha gente critica a los pastores que somos vividores del diezmo, vividores de la ofrenda, pero no siempre es así. Con frecuencia, la mayoría de los líderes, pastores, nos damos a la obra. Muchas veces dejamos de meternos un pan a la boca o darle algo a nuestros hijos para invertir en las necesidades de la obra de Dios, entendiendo que el Dios nos permite, nos da esa visión para la casa. Año 2016 fue uno de los años más caóticos para nuestras vidas. Todo se vino abajo después del terremoto. Primero fue el caso de un acontecimiento acá en Montañita en el mes de febrero, donde nos quedamos sin turismo, la mayor fuente económica de la zona. Luego en el mes de abril tuvimos un terremoto muy fuerte, el cual pues complicó mayor la situación. Pero en el mes de septiembre nosotros tomamos una decisión de hacer una actividad que nos costó mucho dinero. Nos sembramos, invertimos, y a pesar de ser el año más difícil de nuestras vidas, donde literalmente fue el año que no teníamos recursos, Dios fue tan bueno, tan poderoso, que nos dio la semilla que necesitamos, y en mis estadísticas financieras fue el año que más le di al Señor. Algo un poco complejo. Cuando tú no le niegas nada al Señor, el Señor no te niega nada a ti. Como líderes, como pastores, nosotros tenemos nuestro trabajo. No vivimos de la ofrenda, no vivimos del diezmo. Sin embargo, bendecimos a cada líder que lo hace porque es bíblico. De hecho, es necesario, es de bendición para la iglesia. Pero nosotros como casa más gastamos que lo que ingresa en la congregación. Y ese año Dios nos permite levantar nuestro negocio allí en Delicia. Allí significa ver como Dios ve. Ese año empezamos a hacer los corviches, para los que no conocen, y empezamos a vender de una forma impresionante. Pudimos crecer, tuvimos un local, y hace unos meses atrás
Tuvimos un proceso financiero donde básicamente hablando quebramos. Después el Señor nos habló a través de un profeta, el pastor Fabio Gil, allá en Guayaquil, en un evento que estuvimos, que fue el Señor. Hoy en día entiendo más el proceso del Señor, porque si estuviera ahorita ya con el local alquilado, no quisiera imaginarme cómo estuviera. Pero ¿a dónde voy? Luego de ese proceso, Dios nos dio una palabra. Y nos ha dado una palabra a través de nuestro Padre espiritual, el apóstol Oscar Poveda, a quien nos debemos, honramos, bendecimos y amamos. Y Él nos soltó una palabra 4 veces. Y en todos estos días, donde ha habido toda esta situación, donde en todos lados el temor, el terror, mi fe ha estado fundamentada en lo que Él dijo, no en lo que mis ojos están viendo en estos días. Yo estoy tranquilo y le digo: Padre, tú hablaste sobre Allín Delicia, hablaste sobre Miguel Montalbán, y yo creo que a pesar de todo lo que está pasando a mi alrededor, tú eres Dios sobre todas las cosas y en ti está mi confianza. Yo te animo, amado, tú que me escuchas, la gente que no conoce a Dios en esta área critica, pero aquellos que hemos sido marcados por el Espíritu de Dios, aquellos que lo hemos conocido en nuestras finanzas. Hace años atrás el Señor me habló cuando no teníamos el terreno aquí en la casa, en la iglesia, en la congregación, y me dijo algo: te he probado, me decía el profeta Bolívar Ruiz de Guayaquil, te he probado, te dice el Señor, y he hallado tu corazón honesto delante de mí, y pondré riquezas en tus manos por cuanto no buscas lo tuyo sino lo mío. Días después, creo que fueron no más de 30 días, Dios me permitió despojar a un hombre de un terreno aquí en la comuna Montañita para darlo para la iglesia. Cuando yo entendí eso, yo dije: wow, primero, Dios te mira. Segundo, Dios confía en ti. Tercero, Dios te da lo que tú necesitas por el beneficio de su reino. Tal vez tú no eres pastor, tal vez eres un hermano más de la casa, pero dentro de esa visión, dentro de la visión de la casa, Dios tiene planes contigo de bendecirte y prosperarte. Desde inicio a final de la Biblia me habla de hombres como José, como Daniel, todos ellos judíos, israelitas, hebreos, y todos ellos prósperos. Está en usted decidir si usted desea la prosperidad del cielo y poner su fundamento en la fe y ser prosperado por Él, no por sus habilidades. Claro está que tenemos habilidades. Yo he aprendido en estos meses que el Señor me enseñó a cocinar. Aparte de ser pastor, cocino tigrillos, bolones, corviches. Mejoramos las recetas. A veces estoy durmiendo y Dios me da un sueño de hacer algo. Me levanto, cojo los sartenes y empiezo a preparar. Porque el Señor es aquel que adiestra tus manos para la bendición. Él te da el poder de hacer o generar las riquezas. Ahí donde tú estás, yo te invito a meditar en esto. Y tú tomes aquella ofrenda y se la lleves a tu líder, a tu pastor, para que él ore por ti. Y tal vez, posiblemente, él no la necesita para sí mismo, tal vez sí. Entendemos que hay muchos pastores que están hoy en día atravesando situaciones adversas, porque hay la visión de la casa siempre está activa, siempre hay algo que cubrir, siempre hay algo que la iglesia está haciendo. La iglesia nunca deja de construir. Y yo te invito a ti a bendecir a tu líder, porque cuando tú bendigas a tu líder, estás bendiciendo lo que el cielo le ha demandado a él hacer. Cuando tú bendigas a tu líder, tú estás bendiciendo a aquello que Dios está estipulando en ese territorio. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no estoy para competir con nadie, no estoy para competir con ningún pastor. Al contrario, entiendo hoy más que nunca que el verdadero evangelio es lo que dijo Jesús, que seamos uno.
el día que seamos uno, como Él y el Padre son uno, ese día vendrá una manifestación gloriosa en esta tierra. Y yo creo que Dios va a bendecirte. Yo creo, esto no es un tema de dinero, porque entienda que el dinero representa su vida. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo me va a decir que está mi vida? Sí. ¿Cuánto ganas tú un día? Y cuando tú lo das, se lo das al Señor, tú le estás diciendo: Señor, te estoy entregando un día de mi vida, 2 días, 5 días, lo que Dios te ponga en el corazón. ¿Cuánto ganas al día? Gano $20. Cuando tú das $20, no estás dando un simple moneda, no estás dando un billete. Le estás diciendo: Señor, aquí hay un día de mi vida y te lo entrego a ti. Oro a Dios que te dé el entendimiento. Oro a Dios para que se te sea revelado, porque esto para muchos es una carga. Esto para muchos, Jesús dijo que para muchos Él va a ser la piedra angular para edificar, pero para algunos va a ser una piedra de tropiezo. Y para muchos este tema es un tema de carga, pero para nosotros que hemos entendido esto, es un privilegio poder decir: Señor, aquí está mi semilla. Tú me has bendecido, yo bendigo tu obra. Tú me has dado promesas, yo creo en ellas. Nunca Dios te pide algo que Él no te da. Primero Él te da, primero Él te bendice, luego te pide. Salomón un día le ofrece una ofrenda al Señor de 1000 holocaustos. Si lo traducimos a un tiempo actual, cada holocausto podría estar costando alrededor de $400. Significa que esa ofrenda que Salomón hizo fue de $4 millones. Cuando esa ofrenda sube como olor fragante al Padre, y entienda que si yo como pastor alguien diera $400, hago maravilla. Compro los cables que necesitamos, hacemos los arreglos. Si me da 4,000 guajos, haría maravilla, empezar una reconstrucción. Si me diera 40,000, Dios mío, hago el nuevo templo. Si me diera 400,000, no sé qué haría, hermano. Haríamos un proyecto gigantesco para ayudar a niños, una escuela educativa. Si me diera 4 millones, algún hombre de Dios, no sé qué haría, hermano. Está fuera de mi argumento humano. Sin embargo, en la época de Salomón, los holocaustos se consumían y nadie los comía. De hecho, habían ofrendas de animales que ciertos pedazos de carne eran servidos a la gente. Pero en esta ofrenda, no recuerdo el nombre en este momento, que Salomón hizo, todo era consumido. Imagínense usted $4 millones en carne. Increíble. Pero esa noche la Biblia dice que Dios se le aparece a Salomón y le dice: Salomón, tu ofrenda subió como olor fragante a mi presencia. Pídeme lo que quieras, que yo te daré. Amado, y no es el tema de la cantidad, es el tema del despojarse. Porque un día Jesús estaba en el templo y mucha gente ponía los fajos, mucha gente entraba, los ricos daban y daban bastante. La Biblia dice pero daban de lo que les sobraba. Pero en ese momento había una mujer que dio sus 2 únicas blanquitas. Y cuando pone las monedas, que no era centavito, era algo representativo. Cuando esa mujer pone esa ofrenda, Jesús mira y alaba la fe de esa mujer, porque dijo: muchos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Amados, el que le está hablando hoy, muchas veces me he quedado sin nada. Le he dado todo a Él, he hecho mi esfuerzo y le he dado todo, y hasta el día de hoy puedo ver que Él es fiel a sus promesas. Créale a Dios, estos tiempos son tiempos para dar. Estos tiempos es donde la tierra está en su pleno tiempo para poder
sacar una cosecha abundante. Yo quiero animarte ahí donde tú estás. Yo bendigo a mi familia, a Beatriz, a Inesita, a su esposo Manuel Peñalosa, a todos aquellos que están conectados. Tome su ofrenda y llévesela a su líder, a su pastor. Bendígalo. Dígale: papá, escuché una palabra. Y como Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo creo que Dios me va a dar la habilidad de hacer riquezas. Señor, yo bendigo cada vida en esta tarde que nos está escuchando. Y declaramos que así como la viuda, el aceite y la harina no menguó, el alimento en su casa no menguará. Cada día Dios traerá los cuervos para que te alimenten. Cada día el Señor te sorprenderá y usará aún a las personas que tú menos te imaginas para bendecirte. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido. Y puedo decir como Pablo: sé vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en la necesidad. Porque en la necesidad es donde Dios forma tu carácter, tu vida y tu fe. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras en el nombre de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Puedes decirle al Señor: úsame. Soy un milagro. Úsame. Estoy aquí. Úsame. Soy un milagro. Estoy aquí. El Señor quiere que tú le sirvas en todas las áreas de tu vida. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Gloria al Señor. Queremos terminar este tiempo. Gracias por estar conectado. El día martes, pues con la ayuda del Señor estaremos transmitiendo. Gloria al Señor. Saludamos una vez más a Inesita Bailón de Peñalosa, sí, a mi tía pues Griselda Beatriz Zambrano, mujer esforzada. Me acuerdo cuando peleaba contigo, Bachita, porque me predicabas la palabra. Gracias por ser perseverante, por ser insistente, por nunca avergonzarte del evangelio. Recuerdo a mi tía Roxana cuando andaba por la calle y andábamos caminando y conversando en plenas calles de Guayaquil, ahí por Mascota y Cuenca, creo que era por donde quedaba la iglesia donde ella iba, la iglesia cuadrangular. Yo nací en las iglesias cuadrangulares en mi tiempo de juventud. Y ella cantaba, tiene una voz para ranchera, y cantaba: hoy me reclamaron por hablar de Cristo, no quieren que oiga. Era una voz increíble. Yo me avergonzaba y decía: Dios mío, trágame tierra, porque en plena calle y la gente le aplaudía. Vamos, hermanita, canta, decía. A mí personalmente me daba vergüenza. Hoy esa escuela me sirve para pararme en cualquier lugar y no avergonzarme del evangelio, porque su palabra dice que el que se avergüenza en la tierra, el Eterno se avergonzará también de él en los cielos. Bendecimos pues a nuestra hermana Ligua Chilema, gloria al Señor, Lilian Tenorio, Manuel Peñalosa, Martita Rivera, nuestro amigo el profeta César Cova, un abrazo, amado. Nuestro
hermano Dani Benedicto Basurto Cedeño, nuestro hermano Freddy Incapié también que está allá, el pastor Gino Jiménez, un abrazo, mi amado pastor allá en Libertad, le bendecimos, le amamos. Brigitte Escobar y Aarón Flores, una alegría muy grande que estén con nosotros, y cada uno de los que no nombramos, algunos no aparecen, les bendecimos. Quiero orar por usted para terminar este tiempo. Nuestro amado pastor Henry de la Rosa también, sí, gloria al Señor. Cada uno de los hermanos que están conectados, les bendecimos. Déjenos su comentario, déjenos su saludo. Sí, hemos entendido en este tiempo que el terreno, la mies, son las redes sociales. La única forma literal, aquellos que pueden salir, hablo por nosotros vivimos en un terreno muy alejado, tenemos muy pocos vecinos, ¿verdad? No salimos a evangelizar, y la única forma que Dios nos permite por ahora salir a evangelizar es a través de las redes, y su apoyo, su comentario, su like es muy importante en estos tiempos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos ha bendecido en este día, nos ha desafiado, ha sacudido nuestra fe a nivel personal. Padre, entiendo que tú das pan al que come, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia. Pero también, Padre, yo entiendo que tú das semilla al que siembra. Y muchos de nosotros en este tiempo estamos sembrando de forma natural. Acá en Montañita está despertándose la agricultura y todo el mundo está sembrando. Mi hijo mismo está haciendo su huerto, está sembrando. Y hoy me decía: papá, el primer fruto que le voy a dar se lo voy a dar a mi abuelita, porque ella, su primer fruto nos los trajo a nosotros. Él aún no cosecha, pero él ya está pensando en honrar con el fruto de su cosecha. Y le dice al Señor: Señor, yo quiero bendecir la vida de mi abuelita porque nos ha bendecido. Porque cuando tienes un corazón generoso, no piensas en ti, siempre piensas en honrar lo que Dios honra. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros amigos. Vamos, Señor, que tu gracia sobrenatural se manifiesta de una manera especial, que tú provees, Señor, que ángeles se empiezan a mover del norte, del sur, del este, del oriente, y empiezan a llevar finanzas, empiezan a llevar provisión. Tú das provisión, porque el mismo Dios que servimos nosotros es el mismo Dios que ellos adoran. Y nosotros, Padre, hemos visto tu provisión, hemos visto cómo nos has sustentado, y creemos firmemente que nos seguirás sustentando en todo este tiempo, papá. No solo que nos vas a sustentar, sino que nos vas a prosperar, porque los profetas prosperan en tiempos de crisis. Los profetas prosperan en tiempos de crisis. Todo aquel que ama, adora al Señor, Dios se le revela, así como a la viuda le revela, así como a la mujer samaritana se le revela, así como a cada uno de los hombres de Dios que están marcados en las Escrituras se revela. Así, papá, traer los diseños tuyos a la tierra. Te adoramos y te bendecimos en este tiempo. Les bendecimos. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Shalom, shalom, shalom.